Bueno, esto está relacionado con el último punto del examen. ¿Recuerdan ustedes? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del discurso. ¿Qué es el discurso? ¿No es cierto? Expresión formal del acto comunicativo, discurso que se puede dar de manera oral y escrita. Características del discurso, que era lo que se les preguntaba en el examen. ¿Cuáles son las características? Es comunicativo, es social, tiene carácter pragmático, es coherente y tiene carácter polifónico. ¿Ok? Solamente estamos haciendo un recuento. Bueno, ¿qué decimos del discurso desde la lingüística? Este análisis del discurso se refiere a la disciplina que hace el estudio del discurso, pero lo hace desde la parte contextual, relacionada con los hablantes y unas situaciones determinadas en donde se produce el discurso. Cuando hablamos entonces sobre este discurso que se da en contextos específicos, estamos hablando también de los roles que el individuo ocupa o desempeña en la sociedad, ya sea el rol de amigo, el rol de hermano, el rol de estudiante, el rol de integrante de un grupo específico, ¿ok? Y desde ese contexto, desde ese rol más bien, entonces adecuamos el discurso a el grupo al que, o la persona a quien va dirigido nuestro enunciado, lo que nosotros vamos, o lo que nosotros vamos a decir, o lo que nos dicen también. Y en ese sentido, entonces, tenemos como ejemplo las vallas, los avisos publicitarios, los discursos como tal, las encuestas y las imágenes, ¿no es cierto? Después de esto, habíamos dicho que, bueno, dentro de los tipos de discurso que se reconocen en nuestra cultura están el discurso informático, el discurso entretenido, el demostrativo, el persuasivo, el discurso de oratoria, el discurso de debate, el pedagógico, discurso literario y discurso político. ¿Qué más decimos sobre el análisis del discurso? Bueno, aquí habíamos hablado sobre algunos enfoques que también se les preguntaba en el examen: enfoque textual, enfoque formal, enfoque concreto, enfoque teórico. ¿Sí? Qué pena que le interrumpa. No sé si solo a mí, pero las diapositivas no me están cambiando. Por 2. ¿No? Por 2, por 3. No, a mí no. Por 4. Oh, a ver, espérenme. Ahí cambió. Ahí, ¿está cambiando? Ahí está cambiando. A ver, espérenme entonces. Hablábamos de tipos de Disculpe, análisis del profesora, discurso. una Dígame. cosita. Dígame. Estoy grabando la clase. Si hay algún problema de parte suya o de los compañeros, dejo de grabar. Deje de grabar. ¿Sí? Bueno, entonces... No, mentira, no se preocupe. Bueno, profe. Listo. Y Tranquilo. luego la cuelgo Bueno. a YouTube. Para que se vuelva viral, diga. No, para una compañera que está viajando ahorita y se le han ido los datos. Ya. Bueno, entonces hablábamos sobre, este también fue otro de los puntos del examen, donde hablábamos sobre los tipos de análisis del discurso. Y cuando hablábamos de los tipos de análisis de discurso, necesariamente teníamos que remitirnos a lo que son los enfoques. Hablábamos entonces del enfoque textual, relacionado con el enfoque del habla. Si va cambiando, enfoque formal asociado a los enfoques concretos. ¿Sí está cambiando, señor? Ahí está, profe. Enfoques formales, enfoques concretos. Ok. Enfoques teóricos y descriptivos y enfoques aplicados y críticos. ¿Vamos bien? No, ya no cambió. Se ¿Ya quedó no en cambió? formales y enfoques concretos. A ver, espérenme. Bueno, esto es un discurso adaptado a las circunstancias. Esperemos un ratito, por favor. Miremos a ver si que el internet nos acompañe. Esperemos un ratito porque si no, no hacemos nada. Enfoques teóricos y descriptivos, enfoques aplicados y críticos. ¿Cambió? Cada uno de los... Sí. Aquí hablamos sobre la propuesta que tiene Teun Van Dijk sobre el análisis del discurso.
¿Y qué nos habla del análisis del discurso desde la postura de Teun Van Dijk? Teun Van Dijk, que es un lingüista que nos habla sobre el discurso que se centra, dice, lo que se centra en el discurso mismo y en la estructura, es lo que se debe analizar. Los que se consideran el discurso como comunicación en el ámbito de la cognición y también aquellos que se centran en la estructura sociocultural. ¿Sí están mirando lo mismo? ¿Lo que acabo de hablar? No, profe, se quedó en el que estaba anteriormente. No, pues. Profe, ¿y si nos envía las diapositivas? Nosotros vamos echándole un ojo desde acá. Ay, espérenme un ratito. Esperen. A ver, miremos si en el otro tema pasa lo mismo. ¿Qué será? ¿Será cuestión del internet? Entonces también puede ser que fallan, se quedan congeladas las diapositivas. A ver. Principios generales que orientan los estudios en el análisis del discurso. Ahí está bien la Ese diapositiva. sí lo vemos. Entonces aquí hablábamos sobre estos principios que eran lo escrito y lo oral en su forma natural. Lo que significa cualquier estudio del análisis del discurso y que debe tener como su centro un material de trabajo que refleje lo que ocurre en la interacción. ¿Cuál es el enunciado? ¿Qué es lo que se da en el discurso? ¿Cuál es el mensaje que se da? ¿Y cómo se interpreta? ¿No es cierto? Miremos a ver si cambiamos de diapositiva. El contexto, ¿sí? ¿Pasó o no pasó? Sí, cambió. Principios generales que orientan los estudios en el análisis del discurso, queda ahí. Y aquí dice el contexto. ¿Alguien está mirando esta diapositiva? El contexto. Se El quedó en la discurso 17. debe ser estudiado preferentemente como constituyente de No. situación local. ¿No? ¿Nadie? No, profe. ¿Sí cambió o no cambió, chicos? No cambió. No, profe. A veces creo que la cámara misma también, a veces... Ah, la cámara. miremos, a ver, esperen, a ver. Desactivemos cámara entonces, a ver si es por ahí. A ver. Bueno, entonces, sobre el contexto que habla sobre el discurso que debe ser estudiado preferentemente como una constituyente de una situación local, global y sociocultural. ¿Por qué? Porque cada discurso o cada palabra que se emite, dependiendo del contexto donde sea o donde se dé, puede tener una interpretación o una comprensión o un significado distinto. ¿Sí? El discurso como expresión oral, ¿sí lo están mirando? Se queda en el contexto, profe. No, chicos. Bueno, esto que estamos mirando, esto ustedes ya lo miraron. Entren a su dispositivo porque esta fue la última clase que la compartí y se la envié a Brian, porque esto estaba relacionado con el examen. Vayan a su dispositivo. Bueno, profe. Introducción al análisis del discurso. Estamos en la diapositiva número... En la diapositiva número 18. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya están todos? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces avanzamos con el contexto y pasamos luego a lo que es la diapositiva que habla sobre el discurso como expresión oral. Esta viene a ser la siguiente, obviamente, que es la 19, y de ahí en adelante avanzamos, ¿no es cierto? ¿Qué dice sobre el discurso como expresión oral? Que mientras la mayoría de los trabajos del análisis del discurso se centran en textos escritos,
Ahora, también se hace un análisis del discurso sobre el discurso oral, sobre lo que se habla, sobre este tipo de discursos que se crean y se generan en distintos espacios, como por ejemplo el discurso informativo o el discurso político o el discurso pedagógico, que es lo que a lo que nosotros estamos mayormente habituados o familiarizados, ¿ya? Bueno, saltamos de aquí, pasamos a lo que es el discurso como práctica de los miembros de una sociedad. Entonces aquí hablábamos sobre los roles, discurso oral y discurso escrito como formas de práctica social en contextos socioculturales. El discurso en este sentido es una herramienta fundamental para que nosotros podamos crear relaciones sociales. Es la única manera para que nosotros podamos interactuar con otras personas. Y en ese orden de ideas, el discurso, nosotros como hablantes tenemos que adecuarnos al contexto o al entorno o al grupo social en el que nos estamos relacionando. Espérenme un minuto, por favor, porque parece ser que hay alguien que está solicitando ingresar. Bueno, seguimos entonces con hablando también sobre el análisis del discurso, hay que tener en cuenta las categorías de los integrantes, los que conforman el grupo social que conforma el discurso donde se gesta o donde se relaciona, donde se genera más bien. ¿Qué nos dice? Habla sobre que se debe considerar y respetar las formas sobre cómo los integrantes o los miembros de un grupo social interpretan, orientan y categorizan los atributos o propiedades del mundo social. Cada uno de nosotros asumimos o interpretamos la información que recibimos o el discurso al que estamos expuestos puede ser de una manera distinta. En unas cosas coincidimos o en una forma de raciocinio coincidimos, posturas que coinciden, y en otros elementos o en otros análisis es posible que no. Eso depende de la parte subjetiva de cada uno de nosotros, cuando ponemos en juego nuestra apreciación personal. Bueno, la secuencialidad, ¿a qué se refiere? Al hecho de que el discurso se realice en un sentido lineal o secuencial, tanto en su producción como en su comprensión. Normalmente hay un feedback, ¿no es cierto?, en la comunicación. Entonces, es la interacción. Tú me comunicas, tú me informas algo y yo doy la respuesta o interactúo contigo, ¿no? Entonces, ahí es donde se da esto que le llamamos la secuencialidad. Por eso se dice que es el lineal, ¿no es cierto? La constructividad. Los discursos también son constructivos en el sentido de que las unidades constitutivas se pueden usar, comprender y analizar funcionalmente como partes de un todo, creando estructuras jerárquicas en forma, significado e interacción. Y esto normalmente podemos analizarlo en los discursos escritos, cuando jerarquizamos o cuando organizamos las ideas o el conocimiento. Le vamos dando cierta categoría y le vamos dando un orden de acuerdo, un orden lógico, ¿no?, a ese tipo de conocimiento o de información o de discurso. Bueno, los niveles de dimensión que habla sobre los análisis, quienes analizan el discurso tienen siempre la tendencia a descomponer el trabajo en niveles y cómo se relacionan estos, dice, ¿no? Cómo los usuarios de la lengua los manejamos como un conjunto, sonidos, significados o acciones. Bueno, esto ya es como un estudio como muy puntual, por ejemplo, desde la lingüística, cuando hacemos un estudio específico o un estudio puntual, cuando hablamos desde la parte morfológica, por ejemplo, o desde la parte fonológica, y entramos a analizar el discurso solamente desde ese componente. Puede ser desde la parte fonética, sintáctica, fonológica, morfológica, desde la praxis, ¿no es cierto?
y todas esas categorías de la lingüística. Significado y función. Aquí habla sobre el investigador, la persona que se dedica a hacer el análisis del discurso, que siempre está tras él o los significados. Y en ese orden de ideas siempre formula preguntas como ¿qué significa ese texto o ese discurso? ¿Cuál es el sentido en ese contexto específico? Y se dice también ¿por qué se dice ese discurso en ese lugar o en ese momento? Entonces, cuando nosotros llevamos esto a la práctica, no sé si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿las propagandas son un discurso? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Y las propagandas se estructuran, si hablamos en la televisión o en los medios, sí, en los medios específicamente en la televisión, pero también en la radio, ¿no? Se estructuran de tal manera que van a captar y a capturar la atención de un grupo focal, valga la redundancia, específico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es a ese grupo al que quiere llegar y ese grupo es el que tiene que darle un significado puntual. Por ejemplo, estamos hablando de esto sobre las propagandas que se construyen desde ese punto de vista. Y en ese sentido también van las vallas, ¿no? Las vallas publicitarias, ¿ya? Van dirigidas a un grupo focal específico. ¿Quiénes pueden ser esos futuros compradores, esas futuras personas interesadas en comprar ese producto como tal? Bueno, seguimos con las reglas. Dice que se postula que el discurso también está gobernado por reglas, tanto el discurso oral como el escrito, y se debe analizar como una manifestación o una expresión de reglas gramaticales, textuales, comunicativas o interaccionales compartidas socialmente. Aquí estamos hablando entonces básicamente de lo que es la estructura, que nosotros ya lo habíamos mirado anteriormente en diferentes tipos de textos. Las estrategias que hablan sobre los usuarios de la lengua que conocen y aplican estrategias mentales e interactivas en el proceso de comprensión y producción efectiva para lograr, valga la redundancia, una efectividad en la realización del discurso. Volvemos al tema de la publicidad. Antes de desarrollar cualquier propaganda, dentro de lo que se tiene en cuenta es el grupo focal, ¿sí? Y desde la parte psicológica, el estudio que se ha hecho. ¿A quién va dirigido? En ese orden de ideas se utiliza estas estrategias mentales, ¿no es cierto?, para poder lograr que este producto o que esta propaganda llegue específicamente a ese grupo de personas, conociendo de manera anticipada o de antemano cómo piensa o cómo reacciona ese grupo de personas a quienes me interesa convencer, a quienes me interesa persuadir. Bueno, ¿qué más decimos sobre este recuento? La cognición social. En cuanto a la cognición social, ¿qué decimos? Que es fundamental. La cognición, dice, se trata de procesos mentales y representaciones del mundo que expresamos en lo oral y en lo escrito. La interpretación que cada uno de nosotros damos desde una manera, desde un lugar subjetivo, desde nuestra propia perspectiva, ¿no es cierto? Lo que nosotros comprendemos teniendo en cuenta los conocimientos previos, teniendo en cuenta nuestro contexto, teniendo en cuenta nuestros sentimientos, nuestros valores. Todo eso nos permite generar una percepción de una realidad que puede ser muy distinta, la percepción que tiene mi compañero o mi compañera, mi amigo o mi amiga sobre esa misma realidad, que podemos interpretarla de distinta manera. Bueno, y por último pasamos a lo que es los elementos que se tienen en cuenta en el análisis del discurso. Entonces se dice que cuando hablamos del análisis del discurso hay que tener en cuenta que necesariamente tenemos que recurrir a la definición de lo que es la lingüística del texto, el texto como tal,
el contexto, el enunciado, la enunciación, el discurso, el corpus, la subjetividad y los datos. Y de ahí en adelante, entonces nosotros ya nos fuimos a definir cada uno de estos conceptos, ¿no es cierto? Hasta ahí llegamos con la última clase, ¿no? Ahora vamos a pasar a un nuevo tema. Espérenme un ratito. Vamos a pasar a un nuevo tema que está relacionado, perdón, está relacionado con... A ver. Espérenme un ratito. Análisis. Bueno, vamos a mirar entonces, recuerden ustedes que para lograr que este discurso académico tenga la validez que corresponde, siempre nosotros los docentes tenemos que apoyarnos o ampararnos en la fundamentación teórica y obviamente detrás de cada fundamentación hay teóricos, gente especializada que se ha encargado de estudiar distintos temas. Entonces aquí vamos a hablar de algunos teóricos que se han dedicado a estudiar este tema del análisis del discurso. Y aquí vamos a hablar entonces de manera general de Teun Van Dyck, de Dominique Mainguineau, de Michel Foucault, de Stuart Hall, de Victor Beach y de Virginia Zavala. ¿Quiénes son ellos? Teun Van Dyck. ¿Sí están mirando, sí está cambiando la diapositiva? No, profe, acá bueno, en el mío al menos ni siquiera se conectó la diapositiva. Compartir pantalla del computador. No se ve nada. Esperemos un ratito. Espérenme un minuto, porfis. A ver, vamos a retomar otra vez. ¿Sí se mira? Principales teóricos. Sí, profe. ¿Sí se mira? Bueno, me dicen por favor si cambia la diapositiva o no. Les decía entonces que los teóricos que ayudan a fundamentar esta disciplina de la lingüística, que es el análisis del discurso, son varios y entre ellos podemos destacar los aportes que ha hecho, por ejemplo, Teun Van Dyck, Dominique Mainguineau, Michel Foucault, Stuart Hall, Victor Beach y Virginia Zavala. Dígame por favor si cambia. Ahí aparece Teun Van Dyck. ¿Sí se lee los datos de él? Teun Van Dyck, funciones y discurso, estructuras. No, profe, no cambia la diapositiva. O al menos en mi caso, pues. ¿Los demás está igual? Yo creo que sí. Profe, y sí, mejor no la envía. Uy, clave, chicos. A ver, esperen un ratito, ¿cómo hago para enviarles? Toca de enviar, esperen un minuto, por favor. Esto de las clases remotas, sí, es todo un desafío.
Brian, hágame un favor. La escucho, profe. Deme su correo y le voy a enviar a su correo y usted comparte, ¿vale? Que profe, ya se lo envío a su WhatsApp. Ya, por favor. Bueno, regálame un momentico y ya voy. Gracias. Listo, profe, ya se lo envié. Ah, gracias. Santa Cruz. Totalmente simple. Lo único que lo que hace es ayudarnos a conocer, a saber, a identificar quiénes son estos teóricos que nos han servido para analizar y poder adentrarnos en esta nueva disciplina de la lingüística que se llama el análisis del discurso. Entre ellos, entonces, tenemos a Teun Van Dijk. ¿Y Teun Van Dijk quién es? Es un lingüista, ¿no es cierto?, que trabajó, bueno, pertenece o nació en los Países Bajos, es egresado, dice, de la Universidad Libre de Ámsterdam, y su área de estudio corresponde a la teoría de la literatura, donde se doctoró básicamente en lo que es la lingüística. ¿De qué se trata el trabajo de Teun Van Dijk? Teun Van Dijk tiene un texto muy puntual dentro de toda la producción teórica que él ha hecho, que son artículos y libros, uno específico que se llama Texto y Contexto, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes se dio el trabajo o el tiempo de leer un documento que había enviado con su compañero Jason, y que él les compartió. ¿Lo leyeron? ¿No lo leyeron? Bueno, ahí sí lo leyeron, cuéntenme. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien puede decir de qué se trataba el texto tan importante? Este texto que estaba contenido en 60 páginas, ¿no? Y un poquito más, si no estoy mal. Bueno, él hablaba o habla ahí sobre el trabajo que se dedicó a hacer sobre el discurso y el poder. Él dice que el poder y el discurso están, o el lenguaje más bien, están estrechamente ligados, ¿sí? Y que el poder aprovecha el lenguaje o el discurso para construirlo, de acuerdo entonces a la comunidad o al grupo focal, o el grupo a quien va dirigido. Y en este caso él hablaba o habla sobre un estudio que hizo, básicamente cómo se construía el discurso cuando se hablaba de grupos específicos como por ejemplo los inmigrantes, donde se identificaba que estaban en Holanda, en Ámsterdam, si no estoy mal. Y entonces, cómo se hablaba despectivamente de los inmigrantes cuando, entre comillas, cometían un error o una falta, siendo que si los habitantes, los originarios, digamos, los que son de esos lugares, cometen el mismo error o la misma falla, no pasa nada. Pero si es un inmigrante el que comete esa falla, entonces ahí los medios de comunicación sí le dan todo el boom que corresponde o toda la propaganda que corresponde precisamente para buscar la manera de controlar a estos grupos de inmigrantes y así mantenerlos ubicados socialmente, digámoslo así, en un bajo perfil, ¿sí? Y él se centra entonces a analizar todo esto relacionado con la construcción discursiva, ¿ya? Entonces se dedica a lo que yo les decía, a estudiar lo relacionado con los temas étnicos, con el racismo, con la identidad cultural y todo lo que acontece alrededor de un discurso. Que en este caso, pues, de algún modo, bueno, Latinoamérica, no sé si ustedes qué opinan, me gustaría escuchar su participación, su opinión.
si nosotros nos mantenemos ajenos a este tipo de prácticas discursivas? O si aquí en Latinoamérica pasa lo mismo. Por ejemplo, Ajá. cuenten. Pues de hecho yo tengo entendido que hay mayores aportes yéndonos a Chile y a otros lugares que sentándonos más que nada aquí, por ejemplo, en Colombia o en Argentina, que aunque pensaba yo que tenían la habilidad para hacerlo, estamos dependiendo más de otros tipos de escritura que hacer algo relacionado a la lingüística. Ok. Y en cuanto al manejo, ¿cómo creen ustedes que se maneja el discurso acá en cuanto a ciertos grupos, digamos, marginados por la misma sociedad o por los grupos de poder? ¿Qué piensan que ocurre con esta situación? ¿Se da en nuestro país o en Latinoamérica o nosotros nos mantenemos ajenos a eso? Franco tiene la mano. Sí, profe, el lenguaje ha sido utilizado para una configuración en cuanto a beneficio de las clases opresoras, las de arriba. Uno que es muy grande es el eurocentrismo. Todavía seguimos pensando de que el referente es Europa, que a ellos tenemos que imitar. Otro es el religioso. La Iglesia ha manipulado, de ahí la importancia de separar educación-iglesia. Y de ahí hacia abajo, pues una cantidad de discursos como que las personas de la calle, obviamente en nuestro ámbito universitario no existe, pero algunas personas los consideran menos, y inclusive a los marihuaneros los consideran menos. De ahí que yo hice una camiseta que la estuve exhibiendo el día viernes, en la que decía: de mis mejores amigos, muchos son marihuaneros. Entonces ese discurso desafortunadamente existe. Grande Franco, uf. Ajá. Listo, eso es todo, profe, gracias. Y más de uno, supongo yo, que ha de haber tenido ganas de apedrearlo. No, la universidad es diferente. No, en la universidad no, pero fuera de ella sí. Sí. Sí, señores estudiantes. Desafortunadamente, nuestra sociedad no está ajena a esa situación. En primer lugar, lo que habla Franco sobre el eurocentrismo, no es que nosotros, miren, nosotros, ni siquiera los educadores, ¿no? No es que nosotros hagamos uso de la producción teórica de ellos, o de los modelos educativos, o de los descubrimientos científicos y demás, tantos aportes que se hagan o se hayan hecho desde Europa. No es que nosotros nos acojamos a estos contenidos o a esta producción científica y demás, porque los admiremos, sino porque nos lo es impuesto. Y de hecho, a nosotros, los docentes, lo que nos corresponde es recibir esa teoría y adecuarla, ¿no es cierto? Es lo que siempre hemos venido haciendo. En cuanto a la discriminación que se da a través de los discursos, claro que sí, en Latinoamérica y aquí en Colombia igual, ¿sí? Y siempre han estado, bueno, los grupos específicos o las comunidades que tienen una u otra diferencia o característica que supuestamente, según los grupos que manejan el poder, están por debajo, ¿no es cierto?, de esos estándares. Entonces tenemos ahí a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes, ¿cómo se llama? Las personas, a ver, ¿cómo es que ha cambiado? LGTBIQ+. ¿Está bien? ¿Es así? Está correcto, profe. Sí, está correcto. Bien, ¿cierto? Bueno, todos estos grupos que de un modo u otro, como les digo, tienen alguna diferencia, modo de pensar, modo de actuar, de comportamiento, qué sé yo, algo que se aleja del paradigma normal o común establecido, eso da pie entonces para que sean grupos o personas marginadas, ¿ya? Y entonces Van Dijk se dedica a analizar este tipo de discursos y cómo se maneja a estas minorías. Pasamos entonces a Dominique Manguineo.
Profesor de Ciencias del Lenguaje. ¿Qué nos dice Dominique? Bueno, señala que el trabajo es eminentemente un manual que aborda la temática del discurso ligando la organización textual y la situación comunicativa. Con este estudio, este teórico pretende que su trabajo describa la actividad discursiva, especialmente la producida en la prensa y la publicidad. ¿Aquí a qué vamos entonces? Cómo se acomoda el discurso, ¿sí? Cómo juegan con el discurso. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento hablábamos en clase que decíamos, vayamos simplemente a esos titulares que se presentan en Hotmail, ¿sí? Cuando encontramos ¿cómo se llama? Es un titular de una noticia y vemos cómo captan nuestra atención, procurando vendernos algo que no se ajusta al titular, al título como tal de la noticia, sino que ya capturaron nuestra atención, vamos a la noticia y no dice nada, o sea, no corresponde a nuestras expectativas, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, este anuncio que dice, sale a la luz foto de Sebastián Yatra en la cárcel. Esta fue la razón de su captura, ¿no? No he entrado a la noticia, pero toca de entrar y es de semana, ¿ya? Habrá que mirar entonces si lo que se dice al interior de la noticia corresponde a lo que dice el titular o el título de la noticia, que normalmente no suele ser así, ¿no? Y termina siendo un engaño. Y lo mismo pasa con las vallas publicitarias, a diferencia de que las vallas publicitarias o la publicidad busca simplemente persuadir y convencer al comprador, ¿ya? Pero en cambio, acá en estas noticias o en lo relacionado con la prensa como tal, es distinto porque se manipula la noticia. Es distinto porque se cambia el significado. Bueno, entonces decíamos de Dominique Menguino. Decíamos entonces que este teórico y profesor de las ciencias del lenguaje hizo un gran aporte a lo que es el análisis del discurso y principalmente él habla sobre el manual que aborda, ¿no? La temática del discurso ligado a la organización textual y la situación comunicativa. ¿Qué nos dice aquí entonces? Habla sobre, pretende que su trabajo describa la actividad discursiva, especialmente la producida en la prensa y la publicidad. ¿Qué decíamos en ese sentido entonces? Digamos que de un modo parecido a ¿cómo se llama este? De un modo parecido a Teun Van Dijk. Él se centra mucho en lo que es el estudio o el análisis de lo que es el texto, sobre todo el relacionado con la prensa. Cómo se construye entonces ese discurso y cómo se maneja o cómo se moldea ese discurso, el que se presenta en la prensa, ¿no es cierto? Ya sea en los medios visuales o en los audiovisuales, ¿sí? Lo que es la prensa de radio, lo que es la televisión, cómo se acomoda o cómo se manipula o cómo se trabaja con el discurso como tal, dependiendo de la noticia o de la información que se quiera dar, cómo se quiera dar y cuál es el objetivo de la misma. La diferencia entre este discurso que él hace el estudio sobre la prensa y la publicidad, una de ellas es que la prensa tiene la intención, normalmente, siempre juega con la verdad de la noticia, ¿sí? Siempre la acomoda, la maquilla, la manipula, la ajusta de acuerdo a unos intereses. En el caso de la publicidad es un tanto distinto porque la publicidad, si bien es cierto que quiere convencer a ese futuro comprador, de algún modo digamos que dependiendo del producto y la publicidad, hay publicidad engañosa, pero no siempre se busca no es normal en la publicidad que se busque ese objetivo, ¿sí?
O sea, lo que se busca es persuadir al comprador. Pero obviamente en raros casos es cuando tú compras algo o te convences de un producto que vas a comprar y encuentras que la realidad es otro que no se acomoda a lo que te habían ofrecido. Pero no es el común denominador. En la prensa normalmente hay que abrir los ojos porque el discurso se maneja de otra manera. Y ahí sí se acomoda ese discurso o esa verdad o esa realidad dependiendo de los intereses de quien la esté manejando. Michel Foucault. Michel Foucault, pasamos a otro autor que es Michel Foucault. Michel Foucault, que es un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Él nos habla sobre el poder, el conocimiento y el discurso. Relaciones entre estos tres. El poder, el conocimiento y el discurso. ¿Cómo entonces el poder se asocia o se liga al conocimiento y cómo desde el conocimiento se crean discursos específicos? Por lo tanto, él nos habla acá arriba de las instituciones sociales, ¿no es cierto? Y hace un estudio crítico a este tema de las instituciones sociales porque lo que se percibe o lo que se puede interpretar es que no todo el mundo puede tener acceso a esa información si no tienes conocimiento previo, si no tienes nociones mínimas. Por ejemplo, un discurso que se maneja en la psiquiatría, en la medicina o en las ciencias humanas o en el sistema de prisiones. Si tú no tienes un conocimiento básico sobre alguna de estas áreas o estas ciencias del saber, pues definitivamente, aunque tengas los textos a la mano, difícilmente puedes tener acceso o puedes formar parte de este tipo de discursos. Entonces, todo está concretamente construido y desarrollado para que se maneje o se practique más bien entre una comunidad cerrada, en una comunidad específica. También habla sobre conceptos específicos como el biopoder y la biopolítica. Cuando habla del biopoder y la biopolítica, habla sobre todos estos elementos que forman parte de una sociedad, que ayudan a construir sociedad. En el caso, por ejemplo, de la cultura, ¿no? ¿Cómo se da la manifestación de la cultura en una sociedad específica? Por decir algo, la literatura, las artes, ¿no es cierto? Todo lo relacionado con esta área y cómo esta, de algún modo, desde el poder, se la pone al servicio de la misma, ¿sí? Entonces, les decía a ustedes que cuando hablamos de biopoder, también estamos hablando sobre discursos específicos que están construidos por autores o por escritores que pueden ser reconocidos por el canon literario o por este sistema literario validado, o que valida más bien autores puntuales, todo dependiendo de la función que tenga el autor o el escritor. Y aquí hablábamos entonces sobre, por ejemplo, en nuestro caso, la función que siempre vino desarrollando Gabriel García Márquez, ¿sí? Una función social porque hacía uso de su obra literaria y de sus textos para poder dar a conocer o denunciar ante el mundo esas realidades que al interior del país veníamos viviendo o venían aconteciendo. Luego pasamos a otro autor que es Stuart Hall. Bueno, este autor, que es un teórico cultural y sociólogo jamaiquino, él se centra mucho en los estudios culturales. De hecho, él es autor de los estudios culturales. Y cuando hablamos de los estudios culturales, estamos hablando sobre todos los elementos que conforman una cultura. ¿Cómo se construye esa cultura? ¿Desde dónde se construye esa cultura? ¿Y cuál es el objetivo, cuál es el horizonte de la cultura que se construye en un territorio o en una sociedad específica? Stuart Hall también es reconocido, aparte de los estudios culturales, porque hace un estudio específico que se relaciona o que está dirigido a lo que es la discriminación, básicamente lo que es el racismo. Luego tenemos a estos dos autores latinoamericanos, suramericanos,
peruanos, de hecho, tanto Virginia Zavala como Víctor Vich. Virginia Zavala habla sobre, dice aquí, la relación entre etnografía y análisis del discurso y desde una perspectiva interdisciplinaria. La etnografía, ¿no? Lo relacionado con el comportamiento de un grupo específico con unas características específicas. El análisis del discurso, al que ella se dedica a analizar, a investigar, básicamente está relacionado con las lenguas originarias, específicamente con el quechua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, produce artículos como este que habla sobre el quechua de los unos y de los otros, desafíos del aprendizaje de la lengua originaria en la ciudad, porque ustedes han sabido que desde tiempos antiguos siempre se ha buscado eliminar o acabar con este tipo de prácticas discursivas, ¿sí? Todo lo relacionado con las lenguas originarias, en este caso la de los incas, pero también ha ocurrido con la de otras comunidades. Y en el caso de Víctor Vich, espérenme un minuto, por favor. Y en el caso de Víctor Vich, Víctor Vich nos habla de, espérenme un minuto. Bueno, sobre la teoría cultural, las prácticas culturales, ¿no es cierto? Y las clases sociales. Cómo las clases sociales tienen relación directa con las prácticas culturales. Y cómo esto incide en el manejo de poder. Por ejemplo, en el caso de la producción literaria peruana contemporánea, él hace un estudio al discurso de este tipo de literatura, por ejemplo, cuando aborda autores que hablan sobre la literatura indígena, analiza y estudia el por qué este tipo de literatura la llamaban o la llaman literatura heterogénea o la llaman literatura de periferia, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene esta connotación? ¿Por qué es etiquetada de esta manera? ¿Sí? Y este tipo de prácticas culturales, en este caso la literatura como tal, ¿qué relación tiene entonces con las políticas que se establecen para fomentar, para mantener o para eliminar prácticas culturales que ayudan, bien sea a fortalecer o bien sea a desaparecer este tipo de, las tradiciones como tal? Bueno, hasta aquí terminaríamos lo que es entonces el tema de los teóricos que soportan el análisis del discurso. Todos estos teóricos, obviamente, todos son contemporáneos. Y por último, terminaríamos con ver este tema que habla sobre las variables lingüísticas. ¿Qué decimos de las variables lingüísticas y cuál es la importancia que tienen en la comunicación? Dice que la variable lingüística corresponde al uso de la lengua condicionada a factores de tipo geográfico, social, cultural, situacional o histórico, y que el uso de la lengua varía en aspectos como los fonológicos, los morfológicos o los léxicos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de esta variación lingüística, automáticamente nos estamos refiriendo a lo que es la sociolingüística. Espérenme un rato. Listo, profe, ya está compartido el documento. Ya. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere el tema de la variación lingüística? Básicamente, como estamos hablando del análisis del discurso, ¿qué relación tiene la variación lingüística con el análisis del discurso? Pues que a través de la variación lingüística nosotros podemos hacer uso, más bien podemos identificar o desarrollar un estudio relacionado como la manera sobre los fonos, cómo suena una palabra en específico, la morfología, la parte lexical, cómo se escribe, cómo se interpreta o cómo se entiende
una palabra en específico. ¿De qué depende eso? Depende de muchos factores. Depende de quién lo diga. Si lo dice un hombre, si lo dice una mujer, depende de la edad que tenga esa persona que está hablando, que está dando ese discurso, ¿no es cierto? ¿En qué contexto lo está dando? La edad que tenga, su nivel de formación académica. Todos esos elementos sociales ayudan a poder, a comprender o a intuir de dónde proviene un discurso específicamente. A eso le denominamos sociolingüística. Y la sociolingüística está propuesta por William Labov, ¿no es cierto? ¿De qué se trata esto entonces? Dice, habla sobre la forma como los hablantes emplean una lengua que no es uniforme, sino que varía según las circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación en que están implicados. Pasamos entonces sobre este mismo concepto y sobre esta misma definición. Se dice que los dos primeros factores en relación con el uso de la lengua son el objeto de estudio, que es el de la sociolingüística, mientras que vamos con otro que es la relación más directa con el tema de la pragmática que está asociada directamente con lo que es la práctica discursiva. Bueno, ¿qué se dice al respecto sobre la variación lingüística? En el caso del español, dice, ni el español ni cualquier otra lengua del mundo, las regiones y en los estratos socioculturales de donde son lenguas maternas, ni todos los hablantes se han mantenido en un único territorio conformando grupos homogéneos. Por el contrario, se han dividido en grupos menores, adoptando cada uno su propia identidad cultural y, ¿por qué no?, lingüística. Esto es fácil de comprobar, ¿por qué? Porque hasta en el mismo interior de nuestro país se maneja distintos dialectos, ¿no es cierto? Todos nos acogemos a una lengua estándar que es el español, pero, sin embargo, cada una de nuestras regiones en el país, en Colombia, tiene su propio dialecto, su propia forma de expresarse sin salirnos del uso del español. Y del mismo modo en nuestra región. Entonces existe el español argentino, el español chileno, el español mexicano y el español colombiano. A eso se refiere entonces sobre los cambios que se hace en el uso de una misma lengua, todo dependiendo de los estratos, de las regiones y de los estratos socioculturales. Bueno, y en ese sentido, ¿qué más podemos decir sobre la variación lingüística? La variación lingüística también se asocia con la variación fonética, es decir, cómo nosotros escribimos una palabra y el fono que se le asigna a cada uno de los, lo que nosotros entendemos como las letras, ¿sí? Cada uno de ellos entonces tiene su propio sonido, ¿listo? Y en ese orden de ideas, por ejemplo, hay un autor que se llama Maximiliano Caicedo. Él encuentra variantes fonéticas, en este caso de la costa pacífica colombiana, donde él determina que están relacionadas estas variantes fonéticas con los fonemas S, R, D, L y F, y con los grupos consonánticos de R, KT, PT y KS. Y entonces aquí, para poder comprender mejor, él nos trae estos discursos para que los podamos comprender o analizar. Por ejemplo, mire lo que dice. Según lo que está escrito acá, a ver, alguno de ustedes para que participe, estamos en la diapositiva 7. Lea, por favor, a alguien de ustedes que quiera colaborar. Se escucha. Lea tal cual como está allá arriba. Donde dice bueno, Ajá, siga. buenos días, nosotros, 3 hermanos, 2,000 pesos, carne,
nalga, enjermo, fiesta, jojoro, jogón, calnará, Calnara. narie, piedra, Ajá. compagre, cuadro, correcto, eh, Asirente. accidente. Ok, muchísimas gracias. Todas estas palabras tienen estas alteraciones fonéticas donde este señor Maximiliano Caicedo, lingüista, nos habla sobre la alteración, ¿no? Cómo en el Pacífico colombiano se altera la pronunciación, el sonido que se le da a cada uno de estos fonemas y cómo entonces esto se entiende acá cuando aparece estas pequeñas palabras que dice buenos días, nosotros, 3 hermanos, 2.000 pesos, carne, narga, enjermo, ¿qué más dice? Giesta, jojoro, jogón, calnara, narie, piedra, compagre, cuagro, correto, accidente. Cuando nosotros ya pasamos estas palabras que normalmente deberíamos pensar que quién las produce, quién las escribe, quién las pronuncia, quién podría ser. Gente culta, gente inculta, gente de la zona rural, gente de la zona urbana. ¿Quién podríamos pensar nosotros? Pero yo creo que hay un problema lingüístico al decir gente culta o gente inculta, porque pues ahí yo diría que más que nada es por la zona o la región en la que se encuentran. Y si vamos a eso, pues es la zona pacífica, como por ejemplo Buenaventura, Tumaco, que realmente estas son las personas que suelen utilizar ese tipo de dialecto. Es como nosotros cuando hablamos comenzamos a hablar y hablamos vos, sabes, o sea, hacemos acentuaciones mucho más grandes que las que están acostumbrados a escuchar aquí en Pasto, por ejemplo. Y Entonces, ahí es eso donde te inculpa. y ahí es donde yo entro en un conflicto en el que dicen que es hablar mal cuando realmente es la zona donde estamos nosotros ubicados. Claro, sí, claro, podría ser eso, pero de todas maneras, recuerden ustedes que existe un lenguaje estándar y el lenguaje estándar es el que se lo valida, es el que tiene aceptación. Entonces, si tú en un círculo académico entras a pronunciar estas palabras de esta manera, que vamos a mirar más adelante otros discursos, no te van a considerar como una persona que se está educando, ¿o sí? ¿Por qué? Porque se supone que independientemente del contexto, ya tienes que ir mejorando la pronunciación, adecuándote o aproximándote a lo que se denomina el lenguaje estándar o lo correcto. Entonces, si nosotros le damos validez, o más bien lo pasamos a lo que correspondería el hablar bien, ¿cuál sería la significación de cada una de ellas? Buenos días por buenos días. Nosotros, por eso es que se estandariza tanto el español. Sí se han dado cuenta ustedes que hasta en las mismas producciones, que se llama eso, en las novelas y esas cosas, tratan de utilizar un solo entre comillas, español, lo tratan de estandarizar, que se omita esas variables lingüísticas o esos acentos que van asociados directamente a lo que son los dialectos. Sí, Entonces, profe. Pero ahí hay un problema y estaríamos fallándole y faltándole a la lingüística, porque la lingüística también se encarga de reconocer este tipo de acentos. Y ahora vamos a un ejemplo muy claro, que sería lo de los indígenas. Y es como faltar un respeto a algo que realmente, como ha tratado la lingüística, enaltecerlo. claro, pero mire, precisamente por eso es que se habla desde la sociolingüística, ¿sí? No es que se lo, digamos, a ver, desde el lenguaje estándar no tiene el reconocimiento, desde el lenguaje estándar, ¿sí? Se lo valida, sí, desde la variación lingüística. Desde ahí se lo valida, teniendo en cuenta lo que usted mismo dice, ¿sí? Dependiendo esto de qué, de las regiones, ¿no es cierto? Entonces, terminando con esta parte de la diapositiva, le damos el valor
o la forma correcta de pronunciarlo, y entonces, ¿qué decimos? Buenos días. No me refiero, no me refiero a las obras literarias, no, me refiero a estas novelas que producen en televisión. Me refiero a, por ejemplo, ese lenguaje, ese español mexicano, ¿sí? Ese español que tratan de utilizarlo para producir ese tipo de novelas, no las obras literarias como tal. No, eso es otra cosa. Es que mire, Claro, profe, perdón que me... Ya. Uh-huh. Claro, profe, Sí. como retomando lo que dijo Brian hace poco, o sea, si se da cuenta, pues hay mucha variación, ¿no? Lingüística. En lo que respecte, pues aquí en Colombia hay mucha, en otros países va a haber lo mismo, entonces, en lo que usted dice, pues de las series y todo esto, es obvio que se va a necesitar un español más neutro para que todos se entiendan, ¿no? Porque sería imposible, pues, que hagan una traducción o hagan un diálogo para todas esas series, para toda esa variación que hay, pues es imposible, o sea, son muchas, entonces tiene que ser algo muy neutro. Por eso les digo, precisamente se respeta, ¿no es cierto? Se respeta, no se las desconoce. Desde la variación lingüística se la respeta, no se las desconoce, pero tengan en cuenta que siempre nosotros como sociedad estamos, querramos o no, estamos condicionados a desarrollar la práctica de lo que es el español estándar. Sí o sí. Independientemente de lo que haya, independientemente de que haya estas prácticas discursivas, dependiendo de las regiones, ¿sí? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a identificar esa producción que se da en X región sin tener lo que dice el compañero, sin tener que desconocerla, pero tampoco ¿cómo les dijera? A ver, esperen, utilizo la palabra correcta. Adecuarnos a ellas, sabiendo que ya existe un estándar, un español estandarizado. ¿Sí? Un español estandarizado. Entonces, miren, cuando hablamos, por ejemplo, de estas palabras, que dice buenos días, nosotros, buenos días, nosotros, 3 hermanos, 2,000 pesos, carne por carne, nalga por nalga, enfermo por enfermo. Bueno, las personas que pertenecen a esa comunidad o a esa región en específico, pues les queda claro poder comunicarse y poder comprenderse y poder generar un discurso o un diálogo. Pero las personas que no pertenecen a esa zona o esa región difícilmente pueden entrar a formar parte de una comunicación o de un diálogo si no entran a comprender qué es lo que quieren decir con esas palabras, ¿sí? Esto no se trata de que si estemos de acuerdo o no, simplemente lo que les estoy diciendo es que dentro del análisis del discurso existen distintas variedades, como por ejemplo la variación lingüística, que también se la estudia, que también se encarga de hacer este análisis, dependiendo del discurso de las palabras donde se produzcan y cómo esto nos permite identificar o determinar quién produce este tipo de discursos, ¿sí? Entonces, esto independiente, y lo que les digo, eso sí ya es, digamos, una postura personal, porque es así. Nosotros ya tenemos dentro de nuestro desarrollo cultural y sobre todo lingüístico, hay un lenguaje, o más bien, hay un español estándar que ya viene establecido. Y el que nosotros, es más, en la comunidad académica
acogernos a él, sin desconocer que lo demás existe, que las demás variantes lingüísticas existen. Esto no me lleva a mí a denotar, a desvalorar, a desconocer, a por debajear, por decirlo de otro modo, estas variantes lingüísticas que hay, ¿sí? Pero recuerden ustedes que siempre tenemos que acogernos al español estándar. Y más aún en la comunidad académica. Este mismo profesor aquí nos trae entonces otro tipo de muestras o de ejemplos. En este caso, por ejemplo, aquí nos habla sobre un poema que se llama El perrito rabón. Entonces dice, miren, buenas tardes, mano, ¿cómo se ha pasado? Decía Jacinto al viejo Simón. Déjame a yo quieto. ¿Qué más dice? Estoy acobaldado. Y aquí hace 2 días se me ahogó el rabón, el perrito mano, era chiquitico, pero era tan bueno como ya no hay más. Chongo, chongo, si va, ¿qué dice? A ver, hasta ahí lleguen. Ya. Chongo, chongo, si va sujertino, a cazar chojilito pal almulsa. ¿Qué más dice? Él traía chure, ratones y guagua. ¿Qué más dice? Ayúdenme a leer, por favor. Bajabar el pelo churima y pacó. Alcanzaba iguana, por encimar el agua y de cualquier pocito sacaba cocó. No era ni un difícil topalo rameando, jumaba tabaco, mano poldió. Y jacta la otra noche lo cogí cantando un viejo alabao que se me olvidó. Mire, y no estoy aparentando, me cuesta leer. ¿Por qué? Porque no pertenezco yo a esa región. Me cuesta leer, ¿sí? Y eso nos va a pasar a cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que dice aquí entonces? Lo que se trata es de que para nosotros formar parte de un discurso específico, teniendo en cuenta las variantes que hay, las variantes lingüísticas, tenemos que conocer sí o sí la interpretación de esas palabras desde la parte fonética, desde la praxis como tal, para poder comprender y para poder formar parte de él. Y entonces aquí, para poder interpretar o entender esto que acabamos de leer, aquí viene entonces el glosario, la interpretación de esas palabras que para mí, personalmente, pues, de algún modo, y no me las doy de extranjera, soy pastusa al 100%, pero ni siquiera las podía leer y muchas de ellas las desconozco. Entonces, por ejemplo, dice, acobaldado es acobardado, ¿no es cierto? Chongo, chongo, ¿qué es lo que dice? Onomatopeya sería empleada para significar que camina o que anda, ¿no es cierto? Esta palabra, por ejemplo, para mí es nueva. Chorlo, por ejemplo, dice ave zancuda, tampoco la conocía. Churima, especie de guama pequeña silvestre. No sé entonces, y de aquí en adelante, ¿no? Cocó, pez que vive en charcos. ¿Sí se dan cuenta entonces que el discurso, dependiendo del lugar, dependiendo de la situación, del lugar geográfico, mejor dicho, el discurso nos permite sustraer distintas características de quien lo produce y también a quién va dirigido? ¿Ok? Sin denotar, sin desvalorar, sin desconocer, que esto también forma parte de la riqueza lingüística. Por eso es que desde el mismo Instituto Caricuervo se hace un estudio y existe un compilador. Dígame.
Pero, por ejemplo, podemos ver que en libros como El Coronel no tiene quien le escriba, Gabriel García Márquez utiliza terminología que realmente solo conocemos la gente en Colombia, y no por ende ese libro dejó de serse, por decirlo así, vendido y llegó a tal nivel de conocimiento como lo es ahora. O sea, sí hay palabras que tal vez, listo, no reconozca la mayoría, pero hay cosas que tienen que mantenerse, como más que nada como escritor y la gente que hace respetar, por decirlo de su manera, de su región, y por ende hacen que esta terminología se termine conociendo mucho más. Entonces ahí es donde yo digo que a veces la lingüística falla. Mire, siempre van a existir las bases lingüísticas. No toda la práctica lingüística tiene que desaparecer. De hecho, para nosotros llegar al español tuvimos que pasar por el latín, ¿no es cierto? Y el latín, como decían en algún momento ustedes mismos, creo, hasta el sol de hoy se practica en algunas disciplinas, por ejemplo, en el derecho, ¿sí? Entonces, no es que tienda a desconocerse o a desaparecer al 100%. Se respeta, pero se mantiene, digamos, ¿cómo les dijera? Se respeta, pero es que no quiero decir que se mantiene al margen, porque eso es discriminar. Se respeta, pero, y se reconoce, pero no se sugiere ponerlo en práctica, porque este tipo de prácticas discursivas pertenece a sociedades específicas o a comunidades específicas, ¿ya? Puede ser que la lingüística desde tu punto de vista y el punto de vista de muchos de ustedes tal vez posiblemente falle, pero yo creo que ahí lo que estamos es tal vez como interpretando mal, porque vuelvo y les repito, desde la lingüística no se trata de darle un valor despectivo o de ignorar este tipo de producción lingüística. Simplemente lo que se procura es dar a conocer que estas variantes lingüísticas existen. Es eso. Y que para nosotros entrar a formar parte de ellas, debemos tener un conocimiento previo desde la parte fonética, desde la parte morfológica, desde la parte sintáctica y semántica, para poder entrar a comprender y entrar a formar parte de ese discurso. ¿Sí? Eso es lo que se trata de decir. Y en el tema entonces bueno, entonces no sé si sigamos con la discusión, que es muy enriquecedora, muy importante, su punto de vista. Hablen, señores estudiantes, cuéntenme cuál es su punto de vista, por favor, para no saltar a lo que es la variación léxica. ¿Alguien tiene algo que decir? Miren, por ejemplo, que cuando hablamos sobre estos estudios, ¿qué podemos decir sobre el español que se habla en Colombia? ¿Cuál es el dialecto o el español? ¿Dónde se habla mejor el español? ¿En Bogotá? ¿En Cali? ¿En Medellín? ¿En la costa atlántica? ¿En la costa pacífica? ¿Cuál es ese español estándar que se utiliza en Colombia? Pues yo había entendido hace muchos años, ahorita actualmente no sé, que decían que la mejor región en hablar el español era la nariñense. Que a mí me sorprendía porque pues para mí utilizaban palabras que realmente no entendía. Obviamente ya viviendo acá, pues ya me tocó vivir el contexto, que ya fue diferente. Pero por ejemplo, yo que he estado en otras regiones, dicen que nosotros los bayunos hablamos muy rápido y no sabemos utilizar la S, los paisas mucho menos, pero es como decirles, el dialecto que más reconocen afuera del país, gracias a artistas y otras cosas. Entonces realmente no sé si será el bogotano, porque también decían que era el dialecto que mejor lo utilizaba el lenguaje. No sé, usted me dirá, profe. Pues mire, hasta hace poquito, la semana pasada, si no estoy mal, pero no entré a esa noticia, porque lo que les digo, de esas noticias que publican en, ¿cómo se llama esto? Se me fue, ¿cómo es que se llaman estos motores de búsqueda? Hablaba sobre cuáles eran las dos regiones donde mejor se hablaba el español,
pero la verdad es que no entré a averiguar actualmente, ¿no? Porque pues de lo que yo sé o lo que siempre he escuchado es que el español que mejor se habla en Colombia es el rolo o el bogotano. No sé si alguno de ustedes tenga otra información. Y lo que les digo, eso salió la semana pasada, pero yo no tuve la curiosidad por entrar a ver dónde es que en estos momentos identifican o qué es lo que dice la inteligencia artificial al respecto, ¿no? Porque hoy en día es la inteligencia artificial. Pero sí, yo no sé si por ser la capital de Colombia, qué sé yo, por darle mayor valor, no tengo idea, pero se ha dicho así, ¿no? Que es el rolo o el bogotano el que habla mejor. Ahora, nosotros en cuanto a la pronunciación, pues claro que sí que hablamos, mejor dicho, nosotros hablamos fonéticamente las palabras de forma completa. No omitimos ningún sonido, ¿sí? La S, la R, la L, todas los fonemas procuramos pronunciarlos de manera completa, ¿ya? Eso es lo que hace la gran diferencia entre el español o entre el dialecto que se tiene en otras ciudades o en otras regiones, ¿ya? No sé ustedes si tienen algún aporte, alguna opinión distinta. Ese sería como el gran reconocimiento que le haría a mi región. ¿Y saben también qué? Otra parte que es importante, que nosotros hablamos de una manera un tanto pausada. Hablamos de manera no lenta, pero sí en un tono y en una velocidad que se puede comprender. No hablamos tan rápido, tal vez en ese sentido creo que hablamos más lento que rápido, pero eso permite que el discurso o que nuestra comunicación sea más comprensible. Cosa muy distinta a lo relacionado con la parte semántica, lo que tú hablas, palabras específicas que corresponden al español nariñense, a nuestro dialecto, que si no eres nariñense no las vas a poder comprender. Pero si ya te involucras o te inmiscuyes en nuestra sociedad, en nuestra cultura, las aprendes y ya no vas a tener ese inconveniente para poder comunicarte. ¿Algo más, señores estudiantes? Entonces, miren, para continuar y retomar la exposición relacionada con la variación lexical, terminamos diciendo, estamos en la diapositiva 14, para que vayamos juntos en el texto. En la diapositiva 14, ¿qué es lo que nos dice? Que la variación lexical, junto con la fonética, es decir, con los sonidos, es una de las determinantes para la caracterización de una zona dialectal. De allí que, a partir de los usos lexicales y fonéticos, se puede considerar la delimitación de las isoglosas. Sin embargo, es de tener claro que los estudios sociolingüísticos de una determinada región van más allá de la variación fonética y lexical para involucrar aspectos relacionados con el contexto sociocultural. Y en ese orden de ideas, entonces, vamos a pasar a otro ejemplo para poder interpretar varias cosas, ¿no? Vamos a procurar interpretar, por ejemplo, en esto. Ay, bueno, es que aquí ya está dado. Vamos a procurar determinar, aunque aquí ya está dado, algunos rasgos de este tipo de discursos, rasgos que nos permiten interpretar quién lo dice, la persona, el estrato social, la edad y demás. Aquí ya está dado, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces dice, miren, el siguiente diálogo se escucha en las calles de Pereira entre dos hablantes jóvenes de 18 a 20 años y de estrato social medio-bajo. Registra variaciones lexicales dentro de un contexto dialógico de realidad sociocultural que puede ser mirado y analizado desde la sociolingüística. Estamos en la diapositiva 15, ¿no?
Entonces aquí leamos esto. Aquí ya nos da otros rasgos, mire, otras características de quién emite el discurso. Entonces vamos, el personaje 1 y 2. Entonces dice, bueno, tisque mi niño, todo rey mi perro. ¿Y usted? Vientos, rey, vientos. Bueno, colabóreme alguien con ustedes. Yo creo que a alguien de ustedes le sale mejor. Alguien que quiera leer, por favor. Brian. Es que mi niño. Eso, póngale los rasgos que corresponden. ¿Quién empezó? Continúe. Toray, mi perro. ¿Y usted? Vientos, rey, vientos. Viento, rey, vientos. ¿Qué hizo ayer y Eso. antier? Mano, Siga, siga. Solo millos locos. Por la tarde me marqué unas alpargatas resolladas y luego me eché para donde mi mamita que está apestada. Continúen. ¿Verdad, mi rata? Continúe. Espéreme, que no tengo la diapositiva. Está bien acá en el com. Allá. Siga. Tiene regados, dizque los ácidos úricos. Ella chimba también le dio a Vejestorio de enseguida. Sí, niño. ¿Y qué venera? ¿No puedo ir donde mamita? Sí, esa es mi rey. Y cuando cayó la morena me fue a hacer con la bruja, ¿verdad? Y el otro día, no, con un total brutal guayabo, pillando fútbol todo el día en el rancho, haciendo lucha. Muy bien, muchas gracias. Eso. Así sí, que colaboren para que le pongan el tono como corresponde, porque es que a mí me salía muy plano. Entonces, mire que cuando habla sobre tisque, mi niño, todo rey, mi perro, y usted, vientos, rey, vientos. Este tipo de discursos, aunque nosotros no estemos viendo a estas personas que están interactuando, que están generando este discurso, pero si lo escuchamos, ya podemos asociar o ya podemos interpretar o determinar de quién proviene, ¿no es cierto? Por eso nos dice aquí entonces, mire, con este discurso nosotros, aquí ya nos está dando los datos, no tenemos nada que adivinar. Hablantes jóvenes de 18 a 20 años, este léxico corresponde a ellos. Estrato social medio-bajo, ¿no es cierto? Y en un contexto que habla, dice, dentro de un contexto dialógico de realidad sociocultural que puede ser mirado y analizado desde la sociolingüística. Entonces, la sociolingüística vista como una parte del análisis del discurso nos ayuda a interpretar o a comprender de dónde provienen esos discursos, quién los genera, lo que les decía anteriormente, ¿sí? Sin necesidad de discriminar a nadie, pero se puede comprender quién los genera, cuáles son sus rasgos culturales, escolares, la edad, hasta el género. Más adelante vamos a mirar en otro ejemplo que se tiene. Vamos a ver, por ahora miremos un poema que habla sobre este periodista pastuso José Félix Castro. Este es algo muy largo, pero vamos a ir hasta aquí. Bueno, dice, pues bien, mis queridos viejos, ya la capital me llama con su alegre campanada y sus puertas de color. Mañana será otro día, cuando yo vuelva a esta casa en avión y no en gualdrapa, con diploma de doctor. Así dijo el bachiller,
tomándose la poliada que bajo la humilde choza su madre le preparó. Y en ese íntimo silencio que la despedida embarga, el viejo miró la chagra y expresó con tierna voz: paréceme no más sueño que bachiller ya te hagas, asina que no hace nada, que molías el ají. Ayer fuiste el aguaguado que los compadres muchaban cuando en los brazos tu taita te alzaba en el capulí. Llegamos hasta ahí. Entonces, mire cómo nosotros podemos interpretar. Bueno, acá ya nos habla sobre este periodista pastuso. Los que somos de Nariño, los que somos, y obviamente, pues pastuzos, podemos interpretar y podemos identificar palabras que son nuestras, 100%, ¿no es cierto? Que pertenecen a nuestro dialecto, ¿sí? A nuestro español pastuso. ¿Cuáles son en estas? Vamos por cuál específicamente. En avión y no en gualdrapa. Ah, bueno, otra de las cosas. El discurso también, dependiendo del discurso, también podemos mirar el tiempo o la época en la que se produce o en la que se produjo, ¿sí? Palabras que, por ejemplo, en este poema están descritas o aparecen, pero que posiblemente en este momento, en esta realidad, ya dejen de practicarse o no se practiquen o no se utilicen de manera continua como se hacía antes. Por ejemplo, la palabra gualdrapa, ¿sí? Yo tenía entendido que la palabra gualdrapa se asociaba a un insulto. No sé si el conocimiento que tengo sobre esa palabra es correcto, corresponde, coincide, o alguno de ustedes tiene otra interpretación, otro conocimiento, qué sé yo, específicamente sobre esa palabra. Luego vamos sobre la palabra que dice poliada. ¿Alguno de ustedes es que yo no estoy mirando, ¿alguien alzó la mano? Qué pena. Profe, la gualdrapa suele ser como un tejido que se le coloca antes de montar la albarda a los caballos. Ah, ya. O sea, nada que ver con lo que yo pensaba o con lo que había aprendido. En avión y no en gualdrapa. Por eso es que habla, entonces, ya. La palabra poliada, pues es una sopita, ¿no es cierto? Y si no estoy mal, era de maíz o de... Sí, ¿no? Crema de choclo. La poliada. Crema Sí, de ¿no? choclo. Exactamente, la crema de choclo. Choza, pues ya todos nosotros sabemos que es una casita hecha de barro, ¿no es cierto? ¿Qué más dice por aquí? La chagra pues es el cultivo que se tiene en la casa, ¿no es cierto? Otra que es propia nuestra, aguaguado. Aguaguado ya sabemos pues que es aniñado, que es consentido, ¿no es cierto? Muchaba, pues son besos, ¿no? Entonces que los compadres muchaban, o sea que los compadres besaban. Y taita, que esta sí es una palabra, pues yo no la asocio mucho con el español pastuso, o nariñense, porque esta palabra también la he escuchado en otras variantes. De hecho, en español de la región. En Chile dicen taita, pero al interior del país, aquí en Colombia, también dicen taita, ¿sí? Entonces no sé hasta qué punto esta palabra es nuestra. Y capulí. Siga. Esta palabra taita, si no estoy mal y hay una compañera que me puede corregir, pero mi amor, más que nada se utiliza porque desde hace mucho tiempo atrás las tribus y los indígenas la usaban. Iba en la 18, ¿cierto? Ah, bueno, y estábamos hablando entonces sobre las palabras que son propias de nuestra variante, de nuestro español pastuso o nariñense. Y entonces estábamos identificando algunas de ellas como la poliada, como choza, como chagra, ¿no es cierto? Y por último, hablábamos sobre el aguaguado y sobre la palabra muchaban.
Y decíamos también pues sobre la palabra taita, en la que yo guardaba alguna diferencia, porque, bueno, hasta qué punto es nuestra, siendo que en otros dialectos o en otras variantes también lo practican o lo utilizan como tal. De hecho, hasta el sol de hoy lo utilizan. Avanzando entonces con este tema, saltemos la diapositiva 20, la 21, y vamos a... Mira, aquí están todas las interpretaciones o las palabras que corresponden a nuestra variante del español pastuso, ¿no? Pero aquí no nos vamos a quedar porque no podríamos avanzar. Otra palabra por ahí, mire, que aparece en el poema, ¿no? El aco, que corresponde a la harina de maíz tostado, a crecer, que significa crecer, aguaguado, que significa una persona aniñada o con comportamientos de niño pequeño, y así sucesivamente, ¿no? Aljibe, que significa pozo profundo. Bueno, en fin. De aquí les solicito y les pido el favor que pasemos a la diapositiva 26. Mientras tanto, espérenme un ratito, admito a otros cuantos. ¿Listo? ¿Ya están en la diapositiva 26? Dice, llama la atención, comienza así. Ajá. Entonces dice, mire, llama la atención el uso de vocativos como mi niño, mi perro. Al tiempo que son indicios de la clase social media-baja a la que pertenecen los actores de la comunicación. También resalta el uso de algunas formas como los snobs, posiblemente como influencia en los medios de comunicación tales como todo ray, ¿no? ¿Qué corresponde a la traducción de dicho colombiano? Todo bien. Donde bien se ha introducido del inglés all right y se ha amalgamado, se ha unido con el adverbio todo. A esto es a lo que le llamamos snobs, ¿no es cierto? Todo ray, ¿ya? Espérenme un ratito, por favor. Bueno, y entonces, otro tanto, dice, se presenta en el uso de aster, deformación y, ¿qué más es que dice? Deformación y apocomamiento de la expresión inglesa after party. Ya dijimos entonces que eran los snobs y pasamos, espérenme un ratito, y pasamos entonces a lo que es la variación morfosintáctica. Estamos en la diapositiva 28. En la variación morfosintáctica, diapositiva 28, se refiere a las particularidades de una zona dialectal o social en lo relacionado con la construcción de palabras y oraciones, o lo que es lo mismo, la forma como los elementos morfológicos y los elementos sintácticos concurren en la constitución de una palabra o de una oración. Y en ese orden de ideas, entonces, nosotros podemos hablar sobre cómo de algún modo tal vez podríamos decir, por la misma práctica social o sociocultural o por desconocimiento en el léxico como tal, entramos hasta, de cierto modo, a deformar algunas palabras, ¿no? Y vuelvo y les repito, haciendo la aclaración de que no se trata de desconocer o de darle un valor, ¿qué les puedo decir? Un valor social menor, digámoslo así, que el español estándar, pero
debemos reconocer que se distorsiona estas palabras, ¿no? Y entonces en el área rural es normal escuchar siéntense, córranse, súbanse, avíspense y acomódense. ¿Sí? Cuando lo correcto o la forma estándar de estas palabras debería ser siéntense, córranse, súbanse, avíspense y acomódense. ¿Podemos entrar en discusión? Claro que sí. Escucho sus puntos de vista, señores estudiantes. No, profe, por mi parte, o sea, es que lo malo es eso, que uno está acostumbrado a escucharlos, ¿no? Entonces ya como que se vuelve parte de nuestra adicción. Bueno, entonces, continuamos con lo que corresponde, bueno, a ver, en la diapositiva 29, que habla sobre el análisis de la variación morfológica. Vamos a mirar a ver si por ahí se comprende. Bueno, aquí se habla básicamente sobre la alteración, ¿no es cierto? La alteración de la escritura y obviamente de la pronunciación como tal. Bueno, aquí están estos cuadros que hablan sobre la entrada del léxica, ¿qué más dice? Morfema lexical, la vocal temática, palabras más, palabras menos, el cambio que se da, la alteración que se da, ¿no es cierto? En estas palabras que de algún modo sufren una distorsión, llamémosla así, basados en lo que corresponde al lenguaje estándar. Hago la aclaración. Bueno, y entonces, ¿qué se dice? Que este tipo de palabras, cuando se cambian o cuando se alteran desde su morfología, pues tienden a ser estigmatizadas, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, tienen un menor prestigio. Por eso se dice, mire, a partir de esta forma estigmatizada, se produce otra variación de menor prestigio propia de estratos de menor rango social y educativo, ¿no? Y esta variante se ejemplifica con estos registros. Entonces ya decíamos, siéntense, córranse, súbanse, avíspense, acomódense, ¿no? Y, ¿qué más podemos decir? Bueno, con referencia al dialecto del Pacífico, dice, es frecuente escuchar las siguientes expresiones. Cuando llegaste, cuando llegaste, que traducidos a la forma estándar corresponde a cuando llegaste. ¿Por qué te saliste? ¿Qué significa? ¿Por qué te saliste? Y para el caso, vamos a la diapositiva 31. Por favor, ya vamos a terminar. Dice, para el caso de la variante sintáctica, ¿no? El sintagma como tal. En el dialecto del Pacífico chocoano tenemos otros ejemplos tomados del habla cotidiana. Cuando nosotros hacemos un mal uso de nuestro lenguaje, de nuestro español, y en este caso, por ejemplo, recurrimos a lo que es lo que denominamos, a ver, espérenme, se me fue esta palabra, lo que es redundante, lo que sobra afirmarlo una y otra vez. Entonces, aquí aparecen estas expresiones tomadas del Pacífico chocoano, donde dice, yo no sé, no. Yo no fui, no. Vos viniste, no. Entonces, ¿qué es lo correcto aquí? Vamos diciendo entonces, yo no sé. Yo no fui. Vos no viniste. El último que está aquí, los no que aparecen de último, es lo que se refiere a esta variante que está, digamos, mal vista, que no se la puede considerar como una práctica lexical normal y que de algún modo se la tiende a desvalorizar. ¿Por qué? Porque se hace un mal uso del lenguaje, ¿no es cierto? Estamos entonces en la diapositiva 31.
Sobresale la doble negación, por eso se dice, también presente en el criollo palenquero de Bolívar, posiblemente debido a la intención de enfatizar la negación con un elemento adverbial que cumple fundamentalmente una función de mayor fuerza ilocutiva y, al analizarse sintácticamente, no se podría considerar como elemento estructural de la oración. O sea, esta parte, el no reiterativo, no lo podemos incluir en la estructura como tal de la oración, ya que la reiteración es una posición subjetiva del hablante en relación con el evento que enuncia. Yo no sé, no. Yo no fui, no. Vos no viniste, ¿no? Y por último, dentro de todas estas variantes también aparece lo que se denomina, dice, con respecto a esta variación es curioso notar que la misma se presenta en el inglés de algunas zonas dialectales en Norteamérica. Mire que este mismo fenómeno que lo identificamos acá en el Pacífico chocoano aparece también en algunas regiones de Norteamérica. I don't know nothing. I don't know anything. I know nothing. Cuando desde la estructura, ¿qué es lo que debe decir? I don't know. Simplemente. I don't know. I know. Yo no sé, yo sé o no sé, simplemente. Bueno, y aquí vamos a dejar entonces esto que se relaciona con las implicaciones pedagógicas de la variación. Estamos en la diapositiva 33. No sé si alcancen ustedes a leer porque está, bueno, está en una letra muy pequeñita. Habla sobre, dice, definida la variación y su intersección conceptual en la sociolingüística, no queda entonces por determinar su papel fundamental y lo problemático en la pedagogía. Palabras más, palabras menos. Dice, la labor docente no solo se debe centrar en los contenidos o saberes de una gramática particular, en este caso de la lengua española, sino además facilitar las condiciones o mejor, los espacios de convivencia que permitan reconocer a los otros en sus diferentes y singularidades, con el propósito de instaurar el valor humano del respeto. Las variantes lingüísticas identifican en la diferencia dialectal hablantes que se reconocen a sí mismos y valoran la diferencia sociocultural en eventos de interacción social. El docente, tanto de humanidades y lengua castellana como de otras áreas, que reconozca en la variación lingüística el dinamismo de la lengua, defiende y respeta las creaciones o expresiones o usos lingüísticos de sus estudiantes. Así se trate de formas que en un momento juzguemos de menor prestigio o estigmatizadas, jergas, tabúes, disfemismos, al confrontarlas con la norma estándar o de prestigio. Tratándose de planes educativos, proyectos institucionales o planeamiento curricular, se tiene que el estudio, la reflexión y la investigación sociolingüística de la variación en el aula resolverán no pocas inquietudes para el reconocimiento y valoración del habla de los estudiantes en sus procesos de interacción verbal, socioafectiva, conceptual y pragmática con sus docentes, con la comunidad académica y con la sociedad. Esto es lo ideal, esto es lo que debería ocurrir en el aula, y no hablamos solamente en el aula de las universidades o de las instituciones de educación superior. Pero esto no se acomoda en cierto modo a la realidad, porque muchos estudiantes, sobre todo del nivel primaria o en educación primaria, por su forma de hablar, sufren de bullying, son discriminados. Eso lo determinan estudios relacionados en ese sentido. ¿El deber del docente cuál es? El deber del docente es
respetar su forma de comunicarse, respetar su modo de hablar y procurar, sin desconocer sus rasgos culturales, incorporar a ese niño, sobre todo, a ese niño o a esa niña, en adaptar y en adoptar y adecuarlo a ese lenguaje estándar que lastimosamente, para bien o para mal, está establecido y sobre todo en el medio académico o en el medio escolar. Esa sería la reflexión con la que quedamos, el final con el que llegamos a esta clase, como les digo, no sin desconocer que estas variantes existen, pero como ya nos dimos cuenta, si no se acogen al lenguaje estándar o al español estándar, normalmente suelen ser desprestigiadas o suelen ser estigmatizadas. Eso es todo por ahora, señores estudiantes. Entonces, hemos terminado con el tema de las variables lingüísticas y nos quedarían pendientes otros dos temas. Escúchenme un ratito. El otro tema que corresponde a la semiótica discursiva y el otro tema que habla sobre la lingüística y los textos literarios, ¿no? Y con eso cerraríamos el curso. Ahora sí, les cedo la palabra y alcen la manito que ya puedo mirarlos. ¿Quién quiere hablar? Dale, profe Franco, hable. Diga ahora o calle para siempre. Los temas que quedan pendientes, Franco. Las dos fechas que nos quedan pendientes es el 30 de mayo y el 6 de junio. El 6 de junio, escúcheme, el 6 de junio dijimos que dejábamos esa fecha para la evaluación final, ¿no es cierto? Y el 30, que vendría a ser el próximo viernes, pero que definitivamente hay que reubicarlo, porque va a pasar lo mismo que hoy. Entonces, si necesitamos abordar esos dos temas de forma presencial, asegurémonos entre el lunes 26 al 30, cuando ustedes, en mayoría, si no todos de manera unificada, pueden asistir para que podamos dar estas 2 horas de clase. Sí, claro, claro. Esa es la idea, porque si no ya no nos queda tiempo, Franco. Entonces, ahí los dejo. Pues sí, miren, quedan las dos opciones. O repetimos la clase virtual como hoy para los dos temas que quedan pendientes, o buscan un espacio para encontrarnos, como les digo, del 26 y no sería el 30, del 26 al 29, ¿qué día pueden ustedes para poder adelantar las clases o desarrollar las clases? Podría ser en Toro Bajo, pero ¿saben qué posibilidades tienen ustedes de subir a la Bipri, de ir a la Bipri? Porque mire, ¿qué pasa si les propongo que nos encontremos el martes de 2 a 4 en la Bipri? ¿Por qué no hacen una cosa entonces? Yo les dejo esa propuesta para que nos encontremos el martes de 2 a 4 y ustedes hagan la consulta y me confirman, me comentan. Yo les hago esa propuesta, ustedes miren a ver qué, si todos están de acuerdo, si pueden, si no pueden, qué les conviene, qué no. ¿Les parece bien?
El martes algunos tenemos clase de humanísticas. El martes tienen clase de humanística. Sí, de 2 a 5. El martes, a ver, entonces. Y el miércoles. Ah, ay, qué grave. No, chicos, ya entonces ahí. No, 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 no se puede. Pues tendríamos que hacer. A ver, espérense. El lunes 2 que cae. No, no, perdón. ¿Es festivo? Perdón, perdón. El lunes 2, ¿es festivo o es día normal? Pues obviamente, por eso quiero saber si había escuchado que es festivo. Ah. Entonces, mire, consulten ustedes, hablen entre ustedes y espero la respuesta a través de su compañero, a través de Brian. ¿Qué han decidido? Porque la otra propuesta sería que desarrollemos clase, que yo creo que ahí sí todos tendrían tiempo, porque es que ya estaríamos en la última semana de finalizar actividades, sería para el martes 3, de 2 a 4. Yo creo que ahí todos podrían. El AVIPRI. Por eso le digo, pero hasta el martes, hasta el 3, ahí les dejo la inquietud. Sí, hasta el 3, porque estamos presentando trabajos finales. A ver, chicos, entonces. Bueno, entonces, mire, entonces dejémoslo, pues desarrollemos entonces los otros 2 temas virtuales. Sí, claro. ¿Qué más nos queda? Por el mismo canal. ¿Qué opinan ustedes? Mire, sería 31, sábado 31 de mayo, a la misma hora por el mismo canal. ¿Qué les parece? Quedan pendientes 2 temas y entonces los abordaríamos ahí y si se necesita hacer un refuerzo o algo así, pues entonces nos encontramos, ahí creo yo, podríamos cuadrar a partir del martes 13, si es que es necesario, y bueno, yo ya miro ahí cómo cuadro también el tema de la actividad evaluativa. Igual se les está enviando la presentación y demás, entonces, ¿qué opinan? ¿Y no podría ser más temprano la reunión? Es que, por ejemplo, ahorita pues empezamos a las 6:30 y terminamos hasta ahora, entonces, si los demás también están de acuerdo. Bueno, yo hice a las 6:30 a sugerencia de algunos compañeros de ustedes, ¿no? A solicitud de algunos compañeros. Bueno, por muy temprano yo creo que convendría o me comprometo a partir de las 6, antes no. Examen escrito. Examen escrito.
Entonces, quedamos así, señores estudiantes, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Hagan la encuesta interna y me confirman, pues, para que no se sientan presionados. Eso, él se encarga de darme la última palabra sobre la última decisión que hayan tomado. Pero Listo, pues, profe. Pero yo creo que sí, el sábado solo tendremos que definir la hora, a ver qué dicen los compañeros. Apenas nosotros nos coloquemos de acuerdo, yo le hago llegar antes, obviamente mucho más antes, para que usted se programe también. sí, chicos, porque pues lo que les digo, miren, me tocó acomodarme a las circunstancias y pues no hay nada más que hacer. Así nos tocó de este semestre, finalizarlo de Sí, esta profe. manera. Entonces yo hago ahorita la encuesta y a más tardar mañana antes de mediodía ya le tenemos la respuesta. Ok, yo quedo pendiente entonces de eso. ¿Listo, muchachos? Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, señores estudiantes, que estén muy bien y que Hasta descansen. luego. Hasta luego, Bueno, profe. chaito, entonces, chao, que Hasta estén muy luego. bien, hasta luego. Hasta luego. Chao, Muchas chao, gracias. que estén muy bien.